Capítulo 1363. La sombra, la estrella y el oráculo. La noticia de que el rompecadenas podría ser restaurado a su antigua, futura gloria fue muy bien recibida. Sin embargo, Cassie iba a tardar un tiempo en repararlo. También iban a necesitar muchos materiales y mucha ayuda de los lugareños de Fallen Grace. Había hábiles constructores de barcos entre ellos. Sunny y Nefi solo habían remendado la antigua embarcación lo suficiente como para evitar que se hundiera de inmediato, pero había muchas cosas que ellos no podían hacer. Ahora la situación era diferente. Solo reparar el casco y las cubiertas iba a llevar varias semanas. Después de esa parte, comenzaría el trabajo más complejo. Cassie iba a tener que restaurar los circuitos rúnicos que hacían funcionar los encantamientos del barco volador. Eso sonaba a mucho tiempo. Sunny y Nefi sabían que ya había pasado un año entero dentro de la tumba de Ariel desde el inicio de la pesadilla, pero aún así les inquietaba perder un solo día. Al fin y al cabo, los miembros de la cohorte estaban en algún lugar por ahí, y no sabían cómo estaban. Quizás necesitaban ayuda desesperadamente. Al final, los tres decidieron no posponer mucho su partida. Sunny y Nefis necesitaban descansar y el rompecadenas necesitaba reparaciones urgentes, pero como Cassie podría trabajar sola en los encantamientos, iban a abandonar Fallen Grace en cuanto terminaran el trabajo en las partes dañadas del casco. Eso les dejaba unas 2 semanas de tiempo en paz para recuperarse y prepararse. Sunny suspiró al mirar el resplandor carmesí del atardecer desde la ventana de los aposentos privados de Cassie. El cielo era un cuadro de un rojo precioso, y el gran río era como un mar de sangre ardiente. La ciudad bajo ellos era como una flor de nieve. ¿Estarás bien si dejas atrás Fallen Grace? Se apartó de la ventana y miró a la chica ciega. Estaba preparando té, aparentemente sin que le molestaran en absoluto sus cadenas doradas. Nefis también estaba cerca, estudiando los murales en la pared. Cassie negó con la cabeza suavemente. He cogido cariño a esta gente. Pero lo que estamos haciendo también es por ellos. Si no atacamos Verge, no habrá futuro para la gente del río. En pocos años, o décadas como mucho, habrán desaparecido. Si fueran la verdadera gente del río, claro. Por lo que sabían los humanos del mundo despierto, el mundo de la pesadilla dejaría de existir en cuanto conquistaran la semilla. Pero, era difícil distinguirlos. Al menos, Sunny nunca había podido hacerlo. Fue a la mesa y se sentó. ¿Entienden cómo? ¿Te dejarán ir? Los 2 guardias estaban de pie justo fuera de la puerta. A pesar de que no podía verlos, sentía sus sombras. Cassie se quedó un rato, sirviendo el té en unas hermosas tazas de cerámica. Lo harán. Se lo explicaré bien, no te preocupes. Vamos, tomemos un té. Nepis apartó su atención de los murales y se unió a ellos en la mesa. Su rostro estaba tranquilo y sereno. Levantó la taza, dudó un momento y luego dijo en tono parejo. No he tenido la oportunidad de decirlo. Pero yo también te extrañé. Y me alegro de que nos hayamos encontrado también. Miró a Cassie y luego a Sunny. Su mirada permaneció en su rostro unos momentos más. Entonces, Nepis tomó un sorbo del fragante líquido ámbar y sonrió levemente. Es como los viejos tiempos. Sunny también estaba considerando decir algo sincero, pero luego se entregó a la vergüenza de mostrar sus verdaderos sentimientos y fingió ahogarse con su té. Bueno, ¿qué buenos tiempos estás mencionando exactamente? ¿El momento en que un carapace centurión me atravesó, o cuando ese maldito árbol nos hipnotizó? ¿O cuando fuimos atacados por ese habitante de las profundidades mientras cruzábamos el mar oscuro por la noche? Nepis permaneció en silencio unos momentos y luego asintió. Sí. Él la miró fijamente. Si esa es su idea de pasarla bien, maldita sea, eso realmente explica mucho. Sunny sintió pena por el tipo que algún día llevaría a Changing Star a una cita. Mientras lo hacía,
El pecado del consuelo se rió con desdén. Autocompasión, ¿eh? Cierra el pico. Lanzó una mirada de enfado al espectro de la espada y sacudió la cabeza. ¿A quién quería engañar? Sunny muchas veces había sentido nostalgia por los días sencillos de supervivencia en la costa olvidada, e incluso el infierno, para él había sido como un oscuro paraíso. Observándolos desde las sombras, estudió a los tres, a Nepis, Cassie y a él mismo. Dioses. Cada uno de ellos había cambiado tanto. Eran, prácticamente irreconocibles, y no era siquiera por lo mucho que su apariencia se había transformado por el despertar y la ascensión. En aquel entonces, Sunny había sido una rata callejera sin poder que solo se preocupaba por sí mismo y por cómo guardar su secreto. Cassie había sido una chica, dulce pero indefensa, rota por la severidad de su falla paralizante. Nepis había sido una joven aislada que no sabía mucho sobre el mundo, excepto por el hecho de que iba a quemarlo hasta los cimientos. Míranos ahora. El chico escuálido de las afueras ya no estaba, reemplazado por un joven apuesto con ojos tan fríos y oscuros que era fácil cortarse con su mirada escalofriante. La chica indefensa era ahora una mujer joven y hermosa cuya dulzura ocultaba una voluntad inquebrantable y un poder ominoso. Nepis había cambiado más, tal vez, aprendiendo demasiadas lecciones amargas. Sus nombres eran conocidos en todo el mundo y hacía tiempo que habían perdido la cuenta de todas las poderosas abominaciones abatidas por sus espadas. Caídos, corruptos, incluso grandes. Demon, Aiowes, terrores, incluso titanes. También había habido humanos. Despertados, maestros e incluso santos. ¿Quién habría pensado que tres adolescentes que se habían conocido en el laberinto carmesí estarían bebiendo té en un mundo oculto creado por un demonio, descansando antes de zarpar para hacerle la guerra a una ciudad entera de criaturas de pesadillas? Sunny dio un sorbo de su té y sacudió la cabeza. La vida es muy graciosa a veces. Pero bueno, este té era muy bueno. Dudó un rato y luego dijo torpemente. Yo, también os podría haber echado de menos. Me alegro de que los tres estemos juntos de nuevo. Capítulo 1364. Creando nuevos recuerdos juntos. El gran río fluía sin fin. En algún lugar del futuro, las ruinas de Tejer se erigían vacías y silenciosas, sin que nadie quedara para presenciar su inevitable marcha hacia la destrucción. En algún lugar del pasado, se erguía la ciudad de Versión, albergando los horrores ocultos de la corrupción. También estaba Crepúsculo, misterioso y espantoso, perdido en el tiempo. Pero aquí en Gracia Caída, los días eran pacíficos. El trabajo en el rompecadenas comenzó poco después de que Sunny, Nepis y Cassie terminaran su té. Visitó los muelles para observar las reparaciones, pero en realidad no tenía sentido. Los ancianos ciudadanos de la última ciudad humana sabían cómo cuidar un barco mucho mejor que él, y aunque sus cuerpos eran antiguos y frágiles, todavía había algunos despertados entre ellos. Su fuerza física resolvía muchos problemas, por lo que Sunny no necesitaba ayudar. Lo mejor que podía hacer era no estorbar. Sabiendo que había muchas batallas por delante, dedicó su tiempo a prepararse lo más a fondo posible. Cassie y Nepis estaban haciendo lo mismo. Esta última practicaba su esgrima sin descanso, mientras que la primera, en realidad, Sunny no estaba del todo seguro de lo que estaba haciendo su vidente ciega. Pasaba mucho tiempo tomando medidas para mantener a Gracia Caída a salvo durante su ausencia, pero también se aseguraba de dedicarle todo lo posible a él y a Nepis. Comían juntos, recorrían la ciudad y mantenían largas reuniones de estrategia. Él era feliz porque los tres estaban juntos otra vez. Pero también era un poco extraño. Casi había pasado un año entero en la pesadilla, lo que significaba que ahora era unos meses mayor que Sunny, convirtiéndolo en el más joven de la corte.
Al principio, él la había tratado como a una hermana pequeña, así que se sentía extraño ser de repente el más joven. Pero, bueno, la edad era algo tan abstracto, especialmente para los despertados. El propio Sunny había pasado un tiempo desconocido en la prisión de los sueños creada por Pesadilla. Aunque había olvidado la mayor parte de esa cruel prueba, su alma aún recordaba sus cicatrices. Hablando de Pesadilla, el corcel oscuro era ahora su principal prioridad. Sunny no estaba seguro de poder crear suficientes recuerdos para ayudar a su corcel a ascender antes de partir de Gracia Caída, pero se sorprendió gratamente de haberse equivocado. Había dos razones principales para ello. La primera fue que Cassie había abierto el tesoro del templo para proporcionarle los pocos fragmentos de alma que le faltaban. La segunda fue la corona de crepúsculo. Su encantamiento, Legacy of Twilight, mejoró en gran medida la velocidad con la que Sunny regeneraba esencia al amanecer y al anochecer. Aquí en Fallen Grace, sin embargo, el anochecer duraba casi todo el día, interrumpido solo por una noche breve y fugaz. Como resultado, sus reservas de esencia se habían vuelto casi inagotables. Lo cual era algo bueno, por más de una razón. Los tres estaban destinados a visitar la ciudad perdida del Rey Serpiente, después de todo. Twilight estaba situada en el extremo opuesto del gran río, donde casi siempre era el amanecer. Sunny estaba seguro de que tener una cantidad ilimitada de esencia a su disposición sería útil, sin importar los peligros que fueran a enfrentar allí. Por ahora, se concentró en tejer recuerdos para alimentar a Nightmare por encima de todo. El contador de fragmentos de sombra aumentaba cada día. También lo hacía el contador de pesadillas que el tenebroso corcel había subyugado a una velocidad mucho mayor que nunca antes. Quizás por la naturaleza de la tumba de Ariel, pero mucho más importante, por el pueblo del río. En el mundo despierto, su sombra tenía muy pocas formas de recolectar pesadillas, era porque los sueños de los humanos mundanos eran impotentes, mientras que los despertados nunca soñaban. Solo los maestros y las abominaciones podían proporcionarle a su sombra sueños adecuados para subyugar. Pero los despertados del reino de los sueños, y por lo tanto, el pueblo del río de la tumba de Ariel, eran diferentes de los infectados por el hechizo. Sus almas no viajaban entre mundos cuando dormían, por lo que Nightmare podía invadir sus sueños y conquistar sus miedos. Como resultado, los ciudadanos de Fallen Grace disfrutaron de un sueño, extrañamente dichoso durante estos días, mientras que su sombra recibía muchas pesadillas para agregar a su enjambre. A este ritmo, Sunny no sabía qué pasaría primero, la ascensión del corcel negro o el regreso al poder total como terror. Trabajó incansablemente para tejer recuerdos más rudimentarios y hacerlo más rápido. Uno tras otro, se iban completando. Y entonces, finalmente, Sunny tejió el último de ellos. La fecha de su partida ya se acercaba cuando lo hizo. Escondido en las amplias cámaras que Cassie había dispuesto para él dentro del templo, Sunny despidió lentamente sus 4 brazos de sombra y dejó la aguja del tejedor. En su mano humana quedó un hermoso adorno de nácar. Lo que lo hacía parecer tan tentador no era el brillo colorido, sino el tejido etéreo que se escondía detrás de él. Está hecho. Sunny exhaló lentamente, luego despidió el adorno y se estiró. Lo logré. Se sentía cansado y a la vez eufórico. Nightmare solo necesitaba una memoria trascendente más para alcanzar la ascensión, y ahora esa memoria estaba completa. Puesto de pie, Sunny miró el cielo carmesí más allá de la ventana. La noche ya había pasado, lo que significaba que su sombra debería haber regresado a su puesto. En estos días, el corcel negro solía esconderse en la sombra cerca de donde se estaba reparando el rompecadenas, protegiendo a los trabajadores por orden suya. Mejor voy a visitarlo ahora mismo, entonces. Mientras Sunny contemplaba cuanto más fuerte se volvería Nightmare como terror ascendente, una sombra veloz cayó del cielo y aterrizó en el alféizar de la ventana. Era el cuervo de Jet.
El pequeño pájaro saltó un par de veces, luego lo miró con enojo y graznó. Atrapado. Atrapado. Suspiró. Lo sé, Crow Crow. Iremos a buscar a tu amo pronto. Oye, yo también quiero verla. Solo espera unos días más. El eco había estado rondándolo mucho, tal vez por familiaridad. Cada vez que Sunny estaba cansado de tejer, estudiaba a la pequeña criatura aviar y trataba de apaciguar su impaciencia. De repente, una sonrisa apareció en sus labios. Pero primero, ¿quieres venir a buscar a Nightmare conmigo? El pájaro inclinó la cabeza y lo miró con sus ojos redondos. Luego, abrió el pico y graznó. Caballo. Caballo. Sunny se rió entre dientes. Sí, el caballo. Vamos, intentémoslo de nuevo. Así, se disolvió en la oscuridad y se manifestó de nuevo en forma tangible. Sunny no recreó su propia apariencia, en vez de eso se transformó en una criatura enteramente diferente y más pequeña. Unos instantes después, dos cuervos, uno negro, el otro más oscuro todavía, como hecho de sombras, volaron en el cielo carmesí. Capítulo 1365. El sonido de sus alas. Sunny estaba volando en el cielo carmesí sobre Fallen Grace. Sus negras plumas se movían ligeramente en el viento y sus alas se elevaban y caían con una cadencia relajada. Su vuelo era algo torpe, pero al menos no se desplomaba en el suelo, como la vez anterior. Él, por supuesto, había asumido la forma de un cuervo. Después de dominar el cuarto paso de baile de las sombras, aprender una nueva forma se había vuelto mucho más fácil para él. Así que, había pasado las últimas 2 semanas haciendo justo eso, enseñándose a sí mismo cómo convertirse en un cuervo. Sunny ya era confidente en tierra y estaba la forma de la serpiente marina para protegerse en el agua. Solo el cielo quedaba por conquistar. Concedido, no iba a ganar una batalla como un pájaro pequeño, pero tenía que empezar por alguna parte. La idea de intentar asumir la forma del eco de Jet había entrado en su mente cuando estaba descansando después de una larga y tediosa ronda de tejido. Sí, Sunny tenía bastante esencia y más que suficientes astillas de alma para cumplir su meta, pero incluso su paciencia tenía límites. Necesitaba tomar un descanso de vez en cuando y distraerse de la monotonía del proceso de crear memorias rudimentarias. Durante uno de esos descansos, el persistente cuervo lo visitó una vez más para graznar sobre cómo Jet estaba atrapado. Al mirarlo, Sunny recordó que todavía no había hecho uso de su mejorada habilidad para copiar muchas criaturas. El deseo de volar a través del vasto cielo se agitó en su corazón. ¿Quién dijo que solo a Kai se le permitía surcar el aire? Así que, eso fue exactamente lo que había hecho. Al mirar al parlanchín pájaro, intentó enseñarse a sí mismo su forma. Lo cual, terminó siendo tan difícil de lograr como convertirse en una serpiente marina gigante. El cuerpo del cuervo en sí era mucho más pequeño y simple. El problema era que el cuervo era un eco, y por lo tanto no estaba verdaderamente vivo. Así que, Sunny se encontró con un obstáculo inesperado: el baile de las sombras no era tan efectivo contra cosas que no estaban vivas. En retrospectiva, debería haber sabido que sería así. Al pensar en cómo había creado la forma de la serpiente de ónice, e incluso más atrás en el pasado, en los días de aprender estilos de batalla de sus adversarios, Sunny se dio cuenta de que había 2 componentes del baile de las sombras. Uno era puramente físico, el otro era mucho más profundo y fundamental en cuanto a la esencia de un ser. Su mente, su espíritu, su misma alma. Los ecos realmente no poseían ninguna de estas cosas, así que se quedó perplejo por un tiempo. Al final, sin embargo, Sunny se las arregló para convertirse en una copia del cuervo. Le había tomado mucho más tiempo y esfuerzo de lo que esperaba, y no dejó de tener problemas con la nueva forma después de dominarla. Poseer el cuerpo de un pájaro era una cosa, pero moverse como un pájaro era algo completamente diferente.
Ya que Sunny nunca había volado sin la ayuda de hechizos antes, tuvo que aprender todo desde cero. La primera vez que se convirtió en cuervo, procedió a caerse de pico después del salto más simple, unas pocas docenas de veces seguidas, todo bajo la mirada perpleja del confundido Eco. Sin embargo, ahora estaba volando. Era una sensación bastante estimulante. Fue tan estimulante, de hecho, que Sunny abrió su pico y graznó. Vuela, vuela. Entonces, se avergonzó y casi perdió el control de sus alas. Ahora, ¿por qué diablos lo dije 2 veces? Sacudiendo ligeramente su cabeza, Sunny miró al dique seco donde estaba el rompecadenas, siendo reparado por un gran número de artesanos, y descendió con cuidado hacia él. No se cayó hasta el último segundo. El eco de Jet aterrizó con facilidad natural y saltó un par de veces de emoción, pero Sunny se despatarró sin gracia sobre los adoquines después de rodar un par de veces. ¡Auch! Todavía hay espacio para mejorar. Suspirando por dentro, dejó que la forma del cuervo se disolviera en una sombra informe, para luego emerger de ella como su ser humano. Ser humano se sentía pesado y aburrido. Pero también estaba ligeramente sorprendido por la feroz fuerza que se ocultaba en su delgado y pálido cuerpo. Maldita sea, solo he sido un cuervo por 1 minuto. Mirando a su alrededor, Sunny trató de encontrar la sombra en la que Pesadilla se escondía. No notó su corcel de inmediato, pero sí notó a un conocido anciano que lo miraba con la boca abierta. Lord Sanders. Sunny suspiró por dentro. Oh, hola, Cronos. El adolescente anciano los había estado siguiendo cuando recorrían la ciudad, lleno de interminable curiosidad. Era un buen chico, por muy difícil que fuera llamar niño a un hombre que parecía tan viejo como el profesor Obel, pero si había algo a lo que Sunny era alérgico, era a la gente curiosa. Así que se sentía incómodo con el arrugado joven Riverborn. ¿Te convertiste en pájaro? Sunny miró a Cronos por un momento y luego se encogió de hombros. Sí, en cierto modo, sí. El anciano lo miró con asombro. Ah, ya veo. Es como esa vez que te convertiste en la serpiente del río. ¿Esa es tu habilidad de aspecto? Sunny respiró hondo. Preguntas, preguntas. Se tuvo que recordar a sí mismo lo triste que era la situación del chico. No solo porque Cronos se había convertido en un viejo antes de llegar a adulto, sino porque le moría el hambre por la emoción y las cosas interesantes. Toda su vida estaba limitada a una ciudad que habría sido considerada diminuta en el mundo despierto, y lo que era peor, esa ciudad era la última que existía, a la que ni siquiera llegaban noticias de acontecimientos distantes. Por supuesto que estaba infinitamente emocionado por los 2 visitantes inesperados. Sunny se quedó en silencio por un momento. Para ser más preciso, es el resultado de combinar todas mis habilidades de aspecto para crear una especie de arte de batalla. Cronos asintió un par de veces, demostrando que entendía, y dijo pensativamente. Oh, no tengo ni idea de lo que quieres decir, señor Sanlis. Luego, sonrió. ¿Están aquí para revisar su nave? El cuervo Eco miró al joven con desdén y batió sus alas impacientemente. Caballo. Caballo. Sunny asintió. No, estoy aquí para alimentar a mi caballo. Capítulo 1366. El terror de la tierra. El cuervo saltó sobre el hombro de Sunny y se dirigieron hacia donde se escondía Nightmare. Cronos, molestamente, lo siguió con una sonrisa de emoción. Dicho esto, Sunny no pudo permanecer molesto por mucho tiempo debido a la mirada de adoración que el viejo le dedicaba. Señor Sanlis, si me permite preguntar. Puso los ojos en blanco y suspiró. ¿Qué? Cronos dudó un momento. ¿Qué es un caballo? Eso casi hizo que Sunny tropezara. ¿Qué diablos? ¿Por qué suena como algo que, yo diría? Se encogió de hombros. Es un animal grande que corre muy bien.
La gente solía montarlos para moverse. Por supuesto, mi caballo no es un caballo cualquiera. Es una verdadera molestia, esa bestia. El anciano frunció el ceño en contemplación. Pero, ¿por qué no usarían simplemente un barco? Sunny reprimió el deseo de rechinar los dientes y respondió en tono uniforme. El mundo fuera de la tumba no es todo agua, ¿recuerdas? La mayoría de la gente vive en tierra. Los caballos son animales terrestres. Cronos miró a lo lejos, con la confusión escrita en todo su rostro. Ah, ya veo, ya veo. ¿No hay barcos terrestres? Eso parece extraño. El aluvión de preguntas continuó. Para cuando llegaron a las profundas sombras donde Nightmare se escondía, Sunny se sintió un poco cansado. Sí, la tierra a veces tiembla, escupe fuego y se traga pueblos enteros. Sin embargo, no demasiado a menudo. Principalmente cuando un volcán entra en erupción. Un volcán es solo una montaña que escupe fuego. Y una montaña es básicamente una gran roca afilada, lo suficientemente alta como para alcanzar las nubes. Hay hielo y nieve en la cima, pero no suficiente aire para respirar. Bueno, más bien hay mucho aire, pero no puedes respirarlo sin morir. Los ojos del anciano se ensancharon. Qué extraño. Yo nunca querría vivir en la tierra, suena aterrador. Sunny lo miró fijamente, asombrado. ¿Qué demonios quieres decir con aterrador? Tú vives en un río interminable que cae en un abismo sin fondo, plagado de tormentas temporales errantes y de monstruos impuros del futuro. Él sacudió la cabeza y luego, dijo con voz ahogada. Pesadilla, sal. Dos llamas escarlatas se encendieron en la oscuridad y las sombras se agitaron, formando la forma de un espantoso corcel negro. La luz brillaba sobre los colmillos de acero de Pesadilla y sus afilados cuernos, teñidos de rojo por el ardiente atardecer. Cronos gritó. Ah. Un caballo. Su rostro arrugado palideció y retrocedió un par de pasos. Mi señor, usted no me dijo que los caballos son bestias tan aterradoras. ¿Los habitantes de la tierra realmente los montan? Sunny miró al joven vengativamente, luego se arrepintió. El niño era muy mayor, después de todo, ¿y si ver a Pesadilla le daba un ataque al corazón? Dudó por un momento y luego palmeó a Cronos en el hombro. Sí, pero como dije, Pesadilla no es un caballo común. Es una antigua criatura de las sombras que solía servir a un trascendente inmortal antes de convertirse en mío. Ahora, vamos a alimentarlo. Mientras Sunny lanzaba una mirada emocionada al corcel negro y convocaba el ornamento de nácar, el anciano preguntó con voz temblorosa. Pero, ¿qué come esta terrible bestia? ¿Tú no pareces tener carne contigo? Consumido por los pensamientos de la ascensión de Pesadilla, Sunny sonrió distraídamente. Oh, no te preocupes. Tengo lo que necesito para saciar su hambre aquí, conmigo. Sorprendido de que Cronos de repente retrocediera unos cuantos pasos más, le dio al anciano una mirada extraña y le ofreció el adorno, al oscuro corcel. Toma, amigo. Perdón por haber tardado tanto. Nightmare bufó silenciosamente, luego acercó su hocico a su mano y la empujó, lanzando el recuerdo al suelo. Luego, lo aplastó con un golpe de su pezuña adamantina. Un torbellino de chispas se elevó del adorno aplastado y se separó en 6 corrientes, cada una fluyendo hacia una de las oscuras brasas que ardían dentro de la sombra que servía a Nightmare como alma. Aquí vamos, finalmente. Sunny siempre había estado preocupado por elevar el poder de Sent, su sombra de batalla principal, tanto como fuera posible, por lo que había descuidado un poco al corcel negro. No era sin razón, por supuesto. El propósito principal de Nightmare no era ser una fuerza destructiva en combate. Era un corcel leal primero, y un luchador después. La utilidad que le ofrecía a Sunny era mucho más valiosa de lo que sería un combatiente adicional. Aún así, este momento había tardado mucho en llegar. A medida que las corrientes de chispa se absorbían en la oscuridad que se escondía dentro de Nightmare, su silueta de repente se volvió vaga. Luego, el corcel desapareció. Esperando eso, Sunny se sumergió en su mar del alma.
Apareciendo en el silencio sin luz, vio a su sombra de pie sobre la superficie del agua quieta. Nightmare había bajado la cabeza, su cuerpo temblaba ligeramente. Sí, Dentro de la sombra, el brillo de las 6 brasas tenues se hacía cada vez más intenso. El agua surgió repentinamente, como si fuera asaltada por un viento invisible. Vetas de llama negra se elevaron del pelaje oscuro de Nightmare, envolviendo pronto su figura por completo. Sunny ya había visto a una Sam Bra ascender a un nuevo rango varias veces. Sabía que la transformación no tardaría mucho, a diferencia de evolucionar a una nueva clase, este cambio solo tomaría varios minutos. Esperó pacientemente. Como si sintieran la importancia de lo que estaba sucediendo cerca, pero lejos de sus ojos, tanto Crocro como Cronos permanecieron en silencio. Pronto, la transformación terminó. Las inquietas aguas se volvieron a quedar quietas y las llamas negras retrocedieron. Nightmare se reveló desde dentro de su velo, tan temible como siempre. Su apariencia externa no cambió mucho. Solo el brillo rojo de sus feroces ojos parecía más brillante. A pesar de eso, su tenebrosa silueta rebosaba un nuevo tipo de poder. Sunny sonrió. un terror ascendido. Su corcel era tan poderoso como la criatura que Nepis había matado en la cima de la aguja carmesí ahora. De hecho, incluso Sunny, que poseía un nivel extremadamente alto de resistencia mental, sintió un atisbo de pavor apoderándose de su corazón al mirar al oscuro corcel. Espera, ¿no es su aura de miedo demasiado fuerte? Tratando de suprimir su emoción, Sunny se forzó a seguir mirando a Pesadilla e invocó las runas. En el momento siguiente, su expresión cambió. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? El contador de los fragmentos de sombra se había llenado y vaciado. Sunny lo sabía, por supuesto. Sin embargo, lo que no esperaba ver era que el contador de las pesadillas subyugadas también se había llenado. La maldición del sueño, la habilidad de terror de la pesadilla, estaba desbloqueada. De pie cerca de Sunny, Cronos y el cuervo Eco intercambiaron una mirada confusa. ¿Por qué Lord Sanders parecía tan emocionado? El pequeño pájaro inclinó la cabeza con conocimiento y graznó con una sensación de superioridad. Caballo. Capítulo 1367, Maldición del sueño. Las runas brillaban en la oscuridad, rodeadas de un silencio inquietante. Hipnotizado por ellas, Sunny leyó con avidez. Sombra, pesadilla, rango de sombra, ascendido. Clase de sombra, terror. Fragmentos de sombra, 0/300. Había sabido qué esperar, pero ver la palabra ascendido aún lo llenaba de emoción. En cualquier otro momento, Sunny se habría demorado, disfrutando de la vista, de las runas cambiadas, pero ahora mismo estaba mucho más interesado en algo más. Su mirada se deslizó hacia abajo. Punto. Descripción de la sombra. Este hermoso corcel fue domado por el traicionero perdido de la luz en las profundidades de un sueño desgarrador. Las dos sombras lucharon en innumerables pesadillas, destrozándolas todas. Ninguna estaba dispuesta a rendirse, así que al final, las pesadillas lo hicieron. A pesar de la emoción, los recuerdos de su terrible batalla con Pesadilla hicieron que Sunny se estremeciera. Atributos de la sombra: rápido, corcel oscuro, señor del terror, caminante de sueños. Los atributos eran los mismos que antes. Su corcel era veloz, podía viajar a través de los sueños y se hacía más fuerte cuando era temido o estaba rodeado de sombras. La mirada de Sunny finalmente se posó en la cadena de runas que más le interesaba. Habilidades de sombra, sombra fluida, manto del miedo, pesadilla, maldición del sueño. Sus ojos se abrieron ligeramente. Las dos primeras habilidades no habían cambiado. Sombra fluida le permitía a Pesadilla moverse a través de las sombras con asombrosa velocidad, así como convertirse en una de ellas. Manto del miedo era un poderoso ataque mental que inducía terror en los afectados por él. Las dos segundas habilidades, sin embargo, las runas que las describían eran diferentes.
Sucedió más rápido de lo que pensaba. La habilidad, pesadilla, compartía su nombre con el negro corcel. En este momento, su descripción decía: Descripción de la habilidad, pesadilla. Esta sombra puede crear y subyugar pesadillas. Cuantas más pesadillas le sirven, más poderoso se vuelve, tanto dentro como fuera de los sueños. Pesadillas dormidas, 287. Pesadillas despiertas, 252. Pesadillas ascendidas, 455. La carga inaugural de este capítulo tuvo lugar a través de N0V3LB1N. Pesadillas, trascendentes, 6. Los ojos de Sunny brillaron con oscuridad. Es un millar, acento. Pesadilla no solo había subyugado suficientes sueños terribles como para desbloquear su habilidad de terror, sino que debido a la naturaleza de los portadores del hechizo de pesadilla, la mayoría de estos sueños también eran mucho más poderosos de lo esperado, hasta el punto de que su ascenso en rango no los hizo obsoletos. El negro corcel incluso había logrado encontrar y derrotar a 6 pesadillas pertenecientes a los santos o quizás abominaciones corruptas. Cada una de las pesadillas subyugadas añadía un poco a su poder, tal como lo hacía la absorción de fragmentos de sombra. Mucho más importante, las últimas runas, que antes no tenían luz, finalmente brillaban con luz etérea. Después de acumular un ejército de 1000 pesadillas, su sombra finalmente era un verdadero terror una vez más. Tratando de calmar su corazón que latía salvajemente, Sunny se concentró en las runas recién despertadas y leyó la descripción. Maldición del sueño, descripción de la habilidad. Esta sombra es maestra de un dominio menor del sueño. Es capaz de adormecer a los seres vivos y aprisionar sus almas en un laberinto de pesadillas. Las almas destruidas dentro del laberinto de pesadillas alimentan a la sombra. Cuanto más poderosa se vuelve la sombra, más rápido y más lejos se propaga la maldición de los sueños. Sunny miró fijamente las runas, repentinamente helado hasta los huesos. Qué curioso. Estaba tan conmocionado que pronunció esas palabras en voz alta. ¿Curioso? ¿A qué se refiere, Lord Sunless? ¿A tu caballo no le gustó la comida? La aplastó con una pezuña. Lamento decir esto, mi señor, pero es posible que no sepa lo que a las bestias les gusta comer. Eso era un adorno de concha, después de todo. ¿Quién querría comerse un trozo de concha? Deberías probar el pescado la próxima vez. Sunny se quedó un momento y luego giró la cabeza y miró a Cronos sin palabras. El anciano temblaba. Claro, todavía está aquí. Dejando el mar del alma, se concentró completamente en el mundo real y dijo uniformemente: Me refería a lo similar que es una habilidad de mi corcel. A otras cosas, a él sí le gustó la comida. Era mucho más preferible que el pescado. Cronos lo miró con dudas, pero Sunny ignoró al joven y se dio la vuelta. Laberinto de pesadillas. Era realmente una habilidad insidiosa y terrible, digna de un terror. Sunny podía imaginarse fácilmente la maldición del sueño extendiéndose lentamente para tragarse toda esta ciudad, personas quedándose dormidas una tras otra, hasta que no quedara nadie despierto. Todos muriendo, sus almas devoradas por la sombra hambrienta. También podía imaginarse el horror de su muerte. Después de todo, Sunny había experimentado el laberinto de los sueños él mismo. ¿Qué habría pasado si se hubiera derrumbado y se hubiera rendido? Su alma habría sido destrozada por el tormento de interminables pesadillas, y su cuerpo se habría convertido en una cáscara vacía. La parte más aterradora de todo fue el grado de control que Nightmare tenía sobre el laberinto de los sueños, y el hecho de que cuanto más aterrorizadas estuvieran sus víctimas por él, más fuerte sería. Había un límite para el poder de la maldición del sueño, por supuesto. Después de todo, Sunny se había liberado de ella destruyendo todos y cada uno de los horribles sueños. Tampoco se había extendido a todo el reino de la esperanza, porque su alcance estaba limitado, por la propia fuerza de pesadilla, como un terror despertado. El terrible corcel solo podía influir en un castillo y sus alrededores. Sin embargo, como terror ascendido, ese alcance se habría vuelto mayor.
¿Quién sabía hasta dónde podría propagarse la maldición del sueño en el futuro? Pero todo eso no era por lo que Sunny sentía frío. ¿Por qué lo haría? El poder de su sombra era su poder. Más bien, le habían sacudido las palabras que el hechizo había usado para describir la maldición del sueño. Un dominio de sueños menor. ¿No sonaba como algo que ya había encontrado antes? Por ejemplo, el plano de los sueños. Una gran ilusión mantenida por el aspecto de cierto santo, donde innumerables personas podían combatir entre sí sin riesgo de lesionarse. Los despiertos usaban las arenas públicas para entrenar, pero también había unas privadas establecidas para las fuerzas gubernamentales y los clanes legado. Incluso había una versión para que los humanos mundanos disfrutaran. ¿Era el plano de los sueños también un tipo de dominio de sueños menores? Eso ciertamente tendría sentido. Sin embargo, había otro ejemplo similar. Sunny tembló. Ahí estaban el hechizo y sus pesadillas. Estaba el reino de los sueños en sí. Si había dominios de sueños menores, también tenía que haber otros mayores, así como otros por encima de ellos. Si es así, las almas destruidas dentro del laberinto de sueños de su sombra fueron consumidas, haciendo que la sombra fuera más fuerte. ¿Qué pasaba con las almas de los que morían dentro de las pesadillas? ¿De los que morían en el reino de los sueños? ¿De los que estaban infectados por el hechizo? ¿Se estaba alimentando el hechizo de las almas de todos los que lo portaban y de las almas de todo lo que mataban los que lo portaban? El pensamiento era aterrador. Pero aún así, Tendría sentido. Sunny bajó la mirada y observó el tejido del manto de Ananké. Cuando un despierto conjuraba un recuerdo, el recuerdo se manifestaba a partir de la esencia de su alma. ¿De qué se manifestaban los mundos dentro de las pesadillas? Giró la cabeza y observó a la gracia caída. Finalmente, su mirada se posó en Cronos. Y cuando la pesadilla terminó, ¿dónde fueron todas las almas conjuradas en ella por el hechizo? Sunny nunca había considerado seriamente cómo operaba el hechizo, simplemente porque era tan poderoso que parecía omnipotente. Si uno suponía que algo es omnipotente, no se cuestionaría cómo funciona. Simplemente porque su funcionamiento está más allá de los reinos de la lógica y la razón. Sin embargo, ahora, por primera vez, estaba empezando a preguntarse si el hechizo estaba realmente libre de las leyes que gobernaban el resto de las cosas mundanas. Tal vez su escala era tan grande que simples mortales como él no eran capaces de percibirla. O tal vez estaba equivocado, y no había nada en común entre los principios de la maldición del sueño y el hechizo. En cualquier caso, En lugar de pensar en cosas que están más allá de mi entendimiento, debería concentrarme en lo que tengo frente a mí. Mi terror ascendido de un corcel, y la maldición que él comanda. Seguramente será de ayuda en esta tumba maldita, especialmente porque hay un bastardo loco por ahí al que le gusta visitar los sueños de otras personas. Capítulo 1368, Zarpando. Poco después de la ascensión del semental negro, llegó el día de su partida. Las semanas que habían pasado en Fallen Grace pasaron volando tan rápido, de hecho, que Sunny estaba triste de que se hubieran sentido tan cortas. Fue agradable volver a pasar tiempo con Nepis y Cassie. De vuelta en el mundo despierto, siempre había habido muros invisibles entre ellos, los grandes clanes, la guerra, los complicados sentimientos del pasado, las oscuras promesas del futuro. Pero las pesadillas tenían la forma de simplificar las cosas. Todos estos asuntos se habían vuelto pequeños e insignificantes por la terrible necesidad de conquistar la semilla, por lo que Sunny se encontró disfrutando del sentimiento de cercanía que no había sentido en mucho tiempo. Era divertido, en realidad, desde que se convirtió en un durmiente, le habían dicho una y otra vez lo terribles y mortales que eran las pesadillas terceras. Y había algo de verdad en esos rumores, por supuesto. Después de todo, Sunny ya se había visto obligado a luchar contra una maldita gran bestia para sobrevivir aquí. Pero,
extrañamente, la mayor parte de su tiempo en la tumba de Ariel había sido bastante pacífico. Sin embargo, tuvo el presentimiento de que los días de paz se convertirían en cosa del pasado muy pronto. De ahora en adelante, el suyo era un camino recto. Primero a las peligrosas aguas donde Fie y Jet estaban varados. Luego, a la misteriosa ciudad de Twilight, para encontrar a Kai y Mordred. Y finalmente a Verge, el trono de la contaminación. Para quemarla y conquistar la pesadilla. Por supuesto, el rompecadenas iba a regresar a Fallen Grace entre cada paso para reabastecerse, recibir reparaciones y darle a su tripulación la oportunidad de recuperarse. Pero esas paradas serían breves y espaciadas. Durante el resto de la pesadilla, Sunny y sus compañeros irían de una batalla terrible a otra. Mirando la vista de ensueño de la última ciudad del pueblo del río desde lo alto de la torre del templo, Sunny suspiró y miró a Cassie y Nepis. Los soles acababan de salir y el mundo entero estaba ahogado en innumerables tonos de rojo. Iluminados por el resplandor carmesí, ambos parecían solemnes y listos. Se quedó un rato, luego preguntó. ¿Es hora? Cassie asintió con la cabeza lentamente. Es hora. Vamos. Juntos, descendieron de la torre, pasaron el gran salón del templo y salieron. Los guardias de la niña ciega los seguían por detrás, como siempre, pero hoy, mucha más gente había venido a despedir a su sibila. Soldados, artesanos y ciudadanos de todo tipo. Miles de ancianos escuálidos y mujeres se apiñaban en las calles, mirando a la hermosa joven con grilletes dorados, envueltos alrededor de sus muñecas. Sus frágiles figuras y rostros arrugados eran como un mar. Sus ojos. Sunny no supo describir la emoción que brillaba en ellos. ¿Fue orgullo? ¿Angustia? ¿Miedo? ¿Amor? ¿Culpa? ¿O todo ello, fusionado? Los seres humanos no eran tan simples, después de todo. Rara vez sentían una sola cosa. La mayoría de las veces, sus corazones eran un lío irracional y contradictorio de emociones encontradas y conflictivas. ¿Lograremos salvar a esta gente? ¿O están todos condenados? Sunny sabía que esta no era la verdadera gracia caída, y sin embargo, también sabía que las sombras de los seres vivientes que él mató en las pesadillas todavía estaban dentro de su alma, indistinguibles de las sombras que pertenecían a los habitantes tanto del reino de los sueños como del mundo despierto. Entonces, ¿cuál era exactamente la diferencia? Pasaron por las calles atestadas y se acercaron a los muelles. El rompecadenas descansaba sobre el agua, recién reparado y restaurado. Sus velas andrajosas fueron reemplazadas por unas nuevas, cada una de un hermoso y vibrante color escarlata. No hubo mucha ceremonia. Sunny, Cassie y Nepis subieron a bordo. Los dos guardias sordos permanecieron en el muelle. Pero antes de irse, Cassie se volvió hacia la multitud de ancianos, nacidos del río y sonrió. Su sonrisa era como un rayo de pura luz solar en esta tierra de crepúsculo eterno. Mi gente. Su voz resonó sobre el agua, llegando lejos y ampliamente. Los habitantes de Gracia Caída, los últimos humanos en la tumba de Ariel, escucharon con atención, captando cada palabra. Sunny miró a la multitud y pronto notó una figura familiar. Cronos también estaba allí, mirando el elegante barco con asombro y anhelo. Cassie esperó un momento, luego continuó. Tengo que disculparme. Normalmente, los habría llevado a todos a la casa de la partida para celebrar y disfrutar de un delicioso festín. Tristemente, la casa inferior ya no existe, así que no tengo comida que ofrecerles. Una ola de murmullos se elevó entre la multitud mientras mucha gente se reía entre dientes. Alguien gritó. Está bien, mi señora. Alimentanos cuando regreses. La chica ciega permaneció inmóvil durante unos instantes. Aún así, hoy no es un día para la tristeza. Es un día para celebrar. Este viaje al que me estoy yendo no es mi último.
En cambio, es el comienzo de una nueva era, una era mejor. Una era de gracia y libertad. Levantó las manos y las separó, rompiendo fácilmente la cadena dorada. La carga inaugural de este capítulo tuvo lugar a través de N0V3L B1N. Los eslabones rotos cayeron al agua. Cassie volvió a sonreír. Lady Estrella Cambiante, Lord Sandnes y yo, nos vamos para reunir a poderosos forasteros y vencer la corrupción, de una vez por todas. Nuestra victoria está asegurada. Lo sé. Habría sido una proclamación vacía si alguien más la hubiera dicho. Sin embargo, para la gente de Gracia Caída, Cassie era Dusk, la última sibila, el oráculo que había guiado a su gente durante muchas generaciones y que conocía los secretos tanto del pasado como del futuro. Al escucharla, miraron con los ojos muy abiertos. Al momento siguiente, un rugido de alegría se elevó entre la multitud. Nuestra Señora lo sabe. Ella lo vio. Victoria. Nuestra victoria está asegurada. Mirando a los ancianos celebrar su aflicción desaparecida, Sunny se inclinó ligeramente y preguntó en un susurro. Tú sabes, ¿recibiste una visión del destino? Cassie se congeló, luego se estremeció levemente. Un momento después, se volvió hacia él, su sonrisa volviéndose frágil. Sus hermosos ojos azules van con el reflejo del cielo carmesí. Se demoró un poco, luego respondió. ¿A quién le importa el destino? Si el destino está en nuestra contra, lo romperemos. Sunny la miró, atónito. La comisura de su boca se crispó. ¿Crees que es fácil romper el destino? La chica ciega bajó la cabeza ligeramente y se volvió hacia la multitud. Su tranquila respuesta casi fue ahogada por los gritos de alegría. No, no es fácil. No es fácil en absoluto. Pronto, las velas de Chainbreaker se llenaron de viento. El grácil barco se movió lentamente, dejando atrás las voces de la multitud. La gente de Fallen Grace observó cómo se alejaba, saludando y deseando buena fortuna a su dama en los días venideros. Pero luego, desaparecieron de la vista, oscurecidos por la neblina carmesí. No había nada más que una vasta extensión de agua frente a ellos. La primera de las muchas batallas se acercaba. Capítulo 1369, Biblioteca Perdida. Su primer objetivo era encontrar a Jet y Effie. Cassie había podido determinar el área general donde estaban abandonados, pero no por qué, tampoco estaba segura de qué peligros le esperaban al Chainbreaker en esa peligrosa región del Gran Río. Sin embargo, tenía una pista. El problema era que esta pista estaba enterrada en uno de los templos perdidos de Fallen Grace, el palacio donde una sibila, profanada, había sido enterrada viva. Durante la batalla por la ciudad, el templo había sido abierto, y las naves insulares que no pudieron ser salvadas fueron abandonadas. Cortadas, habían sido entregadas a las corrientes. El resto de la flotilla huyó río arriba, donde permaneció hasta el día de hoy. Sin embargo, el Chainbreaker se estaba moviendo hacia el pasado una vez más, buscando los distritos perdidos. Sunny, Nepis y Cassie iban a encontrar el templo perdido, matar a la sibila profanada, si la criatura aún vivía allí, y examinar la biblioteca del templo en busca de información sobre el lugar donde Effie y Jet estaban atrapados. Respirando con dificultad, Sunny se apoyó en el costado del ketch y maldijo en voz baja. El ketch también había sido parcheado y reparado. Con sus mástiles desmontados y almacenados, parecía un bote salvavidas adecuado. Los artesanos de Fallen Grace también le habían construido un nido real, con cuerdas y poleas para bajar el ketch al agua y subirlo de nuevo cuando fuera necesario. Nepis estaba en la popa, controlando la nave, mientras Cassie examinaba las líneas de esencia dañadas de la antigua nave cercana. Mir, Ándola, decidió descansar unos minutos y preguntó con solemnidad. ¿Por qué no mataron a esa sibila después de sucumbir a la corrosión? Simplemente sellar el templo no, parece una solución confiable.
Especialmente porque parece que lo hicieron a toda prisa, y todas las cosas valiosas quedaron adentro. ¿Quién pierde toda una biblioteca así, como así? La chica ciega se distrajo de sus pensamientos y se volvió hacia él, su cabello dorado ondeando en el viento. Se quedó parada por un momento y luego se encogió de hombros. Realmente no lo sé. Sucedió mucho antes de que entráramos en la pesadilla, así que, tal vez la gente de Fallen Grace simplemente no pudo matarla. ¿Viste lo conflictivos que son con nosotros? Quizás sellarla adentro y convertir el templo en un mausoleo fue simplemente más seguro. Ella suspiró y negó con la cabeza. Sin embargo, estoy de acuerdo. Fue un error. Cuando entré en la pesadilla, podríamos haber preservado toda la ciudad si no fuera por sus caminos equivocados. Quedaban 2 sibilas en Fallen Grace en ese entonces, y una de ellas acababa de sucumbir a la corrosión. Todavía era nueva en sus poderes impíos. La batalla fue terrible, pero podríamos haber ganado. Su rostro se apagó. No fue hasta que se deshizo el sello del viejo templo que ocurrió el desastre. Una vez que esa cosa salió, no hubo forma de detenerla. Sunny arqueó una ceja con una expresión dubitativa. ¿Y sin embargo quieres que la busquemos? Cassie suspiró, luego sonrió levemente. Bueno. Yo sola no fui suficiente para luchar contra la criatura y evitar que la ciudad se hundiera. Pero los 3 juntos, esa es una historia completamente diferente. No creo que tengamos muchos problemas para vencerla. Si no logramos derrotar a una sola corroída, no tiene sentido ni siquiera intentar conquistar la pesadilla, ¿no crees? Sunny sonrió con sorna. Supongo. También había otra razón por la que querían matar a la sibila corrompida. El conflicto de la pesadilla parecía estar conectado al destino de Fallen Grace y de la civilización del pueblo del río en su conjunto. El final natural de esta historia era la extinción completa, por eso Sunny y Nepis estaban decididos a destruir Verge y salvar la última ciudad humana en su lugar. Pero simplemente eliminar la fuente de la corrosión no era suficiente. En este momento, el pueblo de Fallen Grace estaba condenado, por la simple razón de que eran demasiado viejos y débiles para tener hijos. Para asegurar que pudieran hacer una nueva generación del pueblo del río, la ciudad tenía que regresar a su posición anterior río abajo. Lo cual era imposible debido a la persistente presencia de la sibila corrompida. Por lo tanto, la criatura tenía que ser eliminada. Sunny miró el cielo carmesí y luego preguntó. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué la sibila sepultada era mucho más poderosa que la que mataste? Cassie Perman esió callada un momento antes de responder. Simple, en realidad. Todas las criaturas de pesadilla que conocimos antes de entrar a la tumba se habían corrompido hace muchos años. Apenas quedaba un rastro de sus Yous anteriores. La corrupción es un proceso gradual, resulta. La sibila que maté no había sido una abominación por más de una semana. Todavía era mayormente humana. La otra, en cambio, había pasado mucho tiempo sellada en ese templo. La cosa que se liberó de ella apenas podía llamarse humana. Sus poderes eran mayores, y estaba mucho más acostumbrada a ellos también. Sunny suspiró. Tenía sentido. Con su curiosidad satisfecha, decidió que era hora de volver a la ardua práctica. Estaba tratando de dominar la hechicería de los nombres. Tristemente, Sunny no estaba progresando nada. Aprender los nombres en sí no era tan difícil, al menos no los simples que Nepis se había esforzado en enseñarle. Aunque esos nombres eran extrañamente raros, apenas encajaban en su mente y desaparecían constantemente de su memoria, poseía suficiente disciplina mental para aferrarse al conocimiento de ellos. El problema era en realidad tratar de pronunciarlos. En ese sentido, Sunny estaba fallando miserablemente. Era como había dicho Anan que la gente necesitaba un talento innato para dominar las palabras. Y parecía que a él le faltaba mucho. Maldita sea. Quizás Sunny estaba siendo codicioso al desear aprender todo un sistema nuevo de hechicería, pero aún quería dominar los fundamentos del moldeamiento.
Hoy, sus intentos de convocar el viento estaban yendo incluso peor que de costumbre. Estaba cansado y agotado, pero no había ningún resultado. Maldito viento. Vamos, sopla. Cuando la irritación de Sunny llegó a un punto de ebullición, Cassie de repente se enderezó y giró la cabeza ligeramente. Tenía el ceño fruncido. Algo anda mal.